un poco de lo que es el preoperatorio de la transposición de grandes vasos. Bueno, puse esta imagen aludiendo de cómo nos sentimos cuando nos nace o nos llega un paciente en el cual sospechamos transposición de grandes vasos. La verdad que nos sentimos aterrorizados. Y lo primero que pensamos es, ¿la CIA será restrictiva? Como dijo Lucas, es el lugar que de preferencia en la mezcla sanguínea de las circulaciones paralelas, ¿no? Entonces, siempre recordamos la anatomía y nos hacemos esa pregunta, ¿no? Bueno, con respecto al manejo, el objetivo del tratamiento inicial va a ser la hipoxemia. Tenemos que garantizar esa mezcla adecuada entre los dos circuitos, que van a estar en paralelo, ¿no? Hay que potenciar al máximo la saturación de oxígeno venosa, y para esto, como primer medida, nosotros, como neonatólogos o médicos clínicos o terapistas, vamos a colocar prostaglandinas hasta que el cardiólogo diga lo contrario. Recordar que las prostaglandinas dan apnea en el 10 al 12% de los casos, y en las primeras 6 horas de vida, por lo cual debemos estar atentos y monitorizar su respiración, o intubarlo, ingresarlo en asistencia ventilatoria si va a ser trasladado a un servicio de alta complejidad. Y también tener en cuenta que es un vasodilatador y que va a producir vasodilatación periférica, por lo cual estos pacientes se nos pueden hipotensar, por lo que tendremos que administrarle volumen para tratar de normalizar la presión. Tener en cuenta que se pueden tolerar saturaciones del 70% siempre y cuando no haya acidosis o el paciente no presente un compromiso sistémico. Bueno, como medidas generales, tenemos que tener un acceso vascular solo para las prostaglandinas. Acordémonos que no es necesario que sea la vía central, pero no debemos permitir que se extravase, por eso es la preferencia de la vía central, porque si se cierra el ductus, se cierra. Si se deja de infundir prostaglandinas, tendremos a que se nos cierre el ductus. Un acceso vascular para infusiones diferente, ya sea para el plan o para lo que deseemos infundir, monitorizar al paciente, tener siempre preparado el equipo de intubación en caso de requerirlo. Bueno, cuando estos pacientes presentan PO2 muy bajas, de 15 a 20 milímetros de mercurio, con CO2 elevada y acidosis metabólica, pensar que no está respondiendo. Y ahí pensamos en la CIA restrictiva, y deberíamos pensar que necesita una cetostomía auricular o el procedimiento de Rashkin, por lo cual, si no tenemos al hemodinamista en nuestro centro, debemos derivarlo a la brevedad. Y también pensar en la hipertensión pulmonar, ¿no? Que es una causa también que no respondan a las medidas generales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Disminuir el consumo de oxígeno. Esto va a ser ingresándolo en asistencia respiratoria, sedándolo, colocándole relajantes musculares. Acordémonos que por más que le coloquemos FiO2 de 100, el paciente necesita mezclar su sangre. No va a aumentar por más que le aumente la FiO al paciente, la saturación. Ya lo explicó Lucas antes. Mejorar la distribución de oxígeno. Esto va a ser mejorándole el gasto cardíaco, colocándoles inotrópicos para aumentar su contractilidad, y mantener un hematocrito por encima de 35. Evaluar la coexistencia de saturación, como por ejemplo alguna patología pulmonar. Si es un recién nacido, descartar un SALAM, o sea, un síndrome de aspiración meconial, descartar atelectasias, neumotórax, neumonía, cualquier patología pulmonar que haga que desature más el paciente. Y en el caso de que presente hipertensión pulmonar, hay que tratar de estimular la alcalosis con hiperventilación y bicarbonato de sodio en el intento de vasodilatar a las arterias pulmonares.
En el caso de que se pueda hacer la atrioseptostomía de Rashkin en la cama del paciente bajo monitoreo ecográfico, ya que tenemos el hemodinamista en nuestro hospital, lo que haremos nosotros es monitorizar al paciente, controlar la asistencia respiratoria, lo mantendremos bien sedado y con analgesia, lo relajaremos muscularmente y haremos microexpansiones, ya sea con solución fisiológica o con albúmina al 5% para favorecer esta mezcla. ¿Qué pasa si no estamos en un lugar de alta complejidad? Derivarlo lo antes posible. Lo más importante en la derivación es tener al paciente intubado con accesos vasculares, preferentemente 2 accesos vasculares, uno central, podrá ser, si es un recién nacido, la vía umbilical, y tratar de estabilizarlo antes de su traslado. Y tener en cuenta que el diagnóstico prenatal disminuye la mortalidad en estas cardiopatías, por lo tanto, el paciente con diagnóstico deberá nacer en un lugar de alta complejidad, recordando que la mejor incubadora siempre es la panza materna. Bueno, en el postoperatorio. Bueno, siempre hay que tener en cuenta cómo es la patología previo a la cirugía y cómo va a quedar posterior a la misma. Eso ya hablaba muy bien Carlos. Nosotros durante la recepción tendremos en cuenta en el momento del pase del paciente, preguntaremos cuánto tiempo tuvo de bomba, cuánto fue el tiempo de clampeo aórtico, les preguntaremos si sangró o no durante la cirugía, cuáles fueron sus ingresos y egresos. Generalmente todo esto nos lo informan tanto el anestesiólogo como los cirujanos. Dentro de los egresos les preguntaremos si hicieron hemofiltración, muy importante para la evolución posterior por este síndrome de reacción inflamatoria que produce la extravasación de líquido. Es muy importante el hemofiltrado para nosotros, mejora la evolución del paciente. Bueno, la técnica quirúrgica que utilizaron, cómo estaban las coronarias, si viene con aurícula izquierda, que también es de gran valor para la monitorización, con qué inotrópicos viene, si hubo algún evento durante la cirugía como hipotensión o algo que nos pueda llegar a complicar en la evolución, y si viene con el tórax abierto, saber por qué, si es porque está hemodinámicamente inestable o si sangra algún punto de la sutura y bueno, y se espera a ver su evolución. Bueno, dentro de la monitorización, va a ser la monitorización estándar, que ya hablamos previamente, más la monitorización del catéter en la aurícula derecha, el catéter en la aurícula izquierda, la tensión arterial, y la arteria pulmonar en el caso de que haya hipertensión pulmonar. Recalco el tema de la aurícula izquierda porque estos pacientes nos van a hacer falla cardíaca izquierda, sobre todo, y es la presión a nivel de la aurícula es el primer signo que nos va a orientar a sospecharla. Y para el manejo es importante saber que hay que tener muchísimo cuidado, ya que cualquier burbuja de aire o trombo va derecho a la circulación sistémica y esta puede causar problemas neurológicos importantes e irreversibles. Bueno, el bajo gasto cardíaco suele presentarse 6 a 10 horas posteriores a salir del quirófano. Se va a presentar, como les dije previamente, con un aumento en la presión auricular. Vamos a tener presiones auriculares por encima de 8 a 10 milímetros de mercurio y eso nos va a orientar que el ventrículo izquierdo está fallando.
Bueno, va a presentar taquicardia, diuresis, disminución en la perfusión, acidosis metabólica, aumento del ácido láctico y desaturación. La falla ventricular izquierda, cuando hay falla ventricular izquierda, lo primero que pensamos en las coronarias, que haya isquemia coronaria. Entonces ahí evaluaremos con electrocardiograma signos de isquemia, podremos solicitar enzimas cardíacas, pero el diagnóstico lo va a hacer una hemodinamia de urgencia. La falla cardíaca también puede darse por el tiempo de cirugía. Generalmente, y como ya lo dijo Carlos, un promedio de realización de cirugía más o menos son 6 días. Aquellos pacientes que se extienden más de 4 semanas en la realización de la cirugía, acordémonos que las presiones pulmonares después de las 3 semanas bajan, por lo cual el ventrículo izquierdo como que se achancha, se hipotrofia, y al momento quirúrgico, cuando colocan la arteria aorta como corresponde, el ventrículo se encuentra con una presión sistémica a la cual no estaba acostumbrado. Entonces, generalmente fallan con lo que se expresa con un aumento en la aurícula izquierda, un aumento en la presión capilar, postcapilar pulmonar, que se manifiesta en edema. Esto a su vez repercute en el corazón derecho y finalmente va a terminar fallando también el ventrículo derecho. Bueno, esto solo lo nombro, no se hace, pero también es causa de falla ventricular izquierda, cuando se hacen en algunos lugares que hacen cerclaje para reentrenamiento del ventrículo, del ventrículo izquierdo, cuando se extiende la cirugía más allá de las 3 semanas. Bueno, las arritmias, cuando se presentan las arritmias son marcadores de mala perfusión. Entonces, pensemos en coronarias. Una de las arritmias que más frecuentemente se da es el SHED, como ya nombramos, y el tratamiento es el que ya dijimos. Y es importante porque es una causa de morbimortalidad. Dentro de los defectos residuales podemos encontrarnos con obstrucción en la anastomosis de los grandes vasos, que esto nos puede complicar también la evolución, y hay que resolverlo en forma inmediata. Si hay una obstrucción a nivel de la aorta derecha, de la aorta, va a haber una falla izquierda, con todo lo que dije previamente, el ventrículo va a fallar y todo va a repercutir con bajo gasto cardíaco. Y si hay una obstrucción a nivel de la arteria pulmonar, va a fallar, va a haber una falla derecha que va a repercutir a nivel del hígado con hepatomegalia, oligoanuria, edema generalizado en las arcas, citis. Bueno, y otro de los defectos residuales también que pueden surgir es la regurgitación de la neoválvula aórtica, que puede llevar a una sobrecarga de volumen. Con respecto al manejo de líquidos, el primer día se da el 50% de las necesidades basales, el segundo día el 75% de las necesidades basales, y el tercer día ya estamos a volumen completo. La reposición de líquidos también son con pequeños volúmenes. Hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen en sí una leve disfunción tanto sistólica como diastólica, o sea que tenemos que ser muy cuidadosos con el volumen y con las expansiones. Hay que tratar de retirar el volumen circulante. Generalmente lo hacemos con furosemida, goteo continuo, pero a veces se hace una asociación de furosemida-manitol o se agregan otros diuréticos como las tiazidas. En el caso que el paciente entre en falla renal por bajo gasto, se realizará diálisis peritoneal. Y siempre, siempre hay que vigilar los electrolitos y corregirlos en forma oportuna. El hematocrito
puede oscilar entre 35 y 45%. Con respecto a la sedación y analgesia, bueno, los opioides y las benzodiazepinas es lo que se utiliza, generalmente en el neonato con fentanilo es suficiente, pero puede asociarse a midazolam, y la dexmedetomidina la dejamos para cuando empecemos a buscar el destete del mismo. Debemos asociar los opioides a analgesia no opioide, como por ejemplo el paracetamol. La parálisis muscular solo la administraremos en el caso de tórax abierto. Es importante que que el cierre durante el primer día del tórax, si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y no sangra, ya que va a favorecer la extubación y va a disminuir el riesgo de infección. Bueno, con respecto al manejo de inotrópicos, bueno, esto es un manejo artesanal, podríamos decir. Debemos tener en cuenta en estos pacientes que tenemos que aliviar la poscarga. Acordémonos cómo es su fisiopatología. El ventrículo está enfrentado a resistencias vasculares sistémicas, y además también con respecto a aliviar la poscarga, es decir, que no se nos ponga hipertenso el paciente por el riesgo de los sangrados a nivel de las suturas. Tenemos que ayudar al inotropismo ventricular, esto lo vamos a hacer con bajas dosis de adrenalina, generalmente, bueno, y asegurar un ritmo sinusal y una buena perfusión de las coronarias. Debemos balancear entre lo que es hipotensión, que va a entrar dentro de lo que es el bajo gasto cardíaco, y la hipertensión, por lo que dijimos. Así que generalmente se coloca adrenalina a bajas dosis, no se sobrepasa 0,1 o 0,15 gamas, milrinona para asegurar el lucitropismo y ayudar al inotropismo, y si el paciente se encuentra hipertenso, se utilizará nitroprusiato de sodio, y ante la sospecha de una isquemia por parte de las coronarias, enseguida aportaremos nitroglicerina. Debemos tolerar más bien tensiones bajas, que sean tolerables en el contexto de la hemodinamia del paciente, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Así que debemos balancear bien todo esto y evaluar la respuesta. Con respecto al manejo respiratorio, son pacientes que en general no tienen problemas respiratorios ni problemas pulmonares, o sea, pacientes que ventilan bien, que tienen CO2 más bien bajas, o sea que si no hay dificultades en lo que es el postoperatorio quirúrgico, la extubación puede hacerse entre las 24 y 72 horas. Puede surgir que el paciente esté hipertenso, con hipertensión pulmonar, o que tenga el tórax abierto, y esto va a demorar, o que esté sangrando, va a demorar la extubación en el paciente. En estos casos, lo que tenemos que hacer es disminuir, mejor dicho, balancear en forma negativa el paciente para tratar de programar la extubación lo antes posible. Y tanto en el FALOT como en la transposición, la nutrición precoz es fundamental. Siempre hacemos protección gástrica con ranitidina, y si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, comenzaremos con alimentación enteral, ya sea nutrición enteral continua, o vía oral si lo permite, si puede succionar. Y si está hemodinámicamente inestable, bueno, solicitaremos nutrición parenteral. No debemos dejar que pasen más de 5 días el paciente sin alimentarse. Es fundamental la nutrición para la buena evolución.
Bueno, el manejo del paciente con cardiopatía congénita es muy dinámico y a veces termina siendo un juego de prueba y error. Lo importante es conocer su anátomo-fisiopatología y contar con las herramientas necesarias para resolver cualquier obstáculo